Ustedes conocen la historia seguramente de Lucio Cabañas, un maestro rural de Guerrero que luchó por los derechos y la pobreza que vivía su estado y el país y que fue asesinado por los gobiernos priistas, por un gobierno priista en la época dura de la represión de la Guerra Sucia. ¿Sabían ustedes quién fue Rubén Jaramillo? Seguramente no han oído hablar de él. Bueno, en este video les platicaremos quién fue Rubén Jaramillo. ¿Me acompañen? Y sí, en realidad la guerra de Lucio Cabañas y de otros líderes sociales, líderes políticos, líderes que trataban de luchar por los derechos de los campesinos, de los derechos de los obreros. En la época más dura de la represión del PRI, hubo muchos de estos luchadores sociales que sufrieron la represión por parte de este gobierno que no tenía cabida para las luchas sociales, para la justicia social, para las luchas democráticas y que reaccionaba de una manera violenta y cruel, criminal, contra cualquier tipo de oposición. Y es importante ahorita esto porque hay que recordarlo, no hay que olvidarlo, y creo que ya la gran mayoría de los mexicanos no lo olvidamos y tenemos muy claro esto y por eso el PRI se hunde más, más y más cada vez. Lo estamos viendo en las elecciones recientes, estamos viendo cómo este partido decrépito y con grandes historias de crueldad, de cerrazón, de falta de democracia y de corrupción, pues está desapareciendo. Pero aquí les voy a contar un caso muy claro de la represión tan brutal, de los crímenes tan horribles que cometían contra el pueblo por simplemente luchar por sus derechos. Y este es el caso de Rubén Jaramillo. Vamos a platicar de esto, vamos a hablar y a explicarles sobre este gran luchador social que fue Rubén Jaramillo. Eh, el 23 de mayo de 1962, eran las 2 de la tarde, ya hacía hambre, en la cocina del el delicioso aroma a tortillas recién hechas indicaban la hora de la comida. La familia completa se encontraba en su casa. Epifanía ponía la mesa mientras Rubén Jaramillo platicaba con sus hijos adoptivos, Enrique, Filemón, Ricardo, quienes eran militantes de la Juventud Comunista de México. La tarde transcurría con normalidad. Hacía calor, pero el cielo se miraba nublado, como un presagio a la tormenta que caería pronto. De pronto, la puerta de la casa fue golpeada con fuerza, sin respeto. El corazón de Epifanía brincó de miedo mientras llevaba sus manos al vientre, protegiendo a su hijo que estaba próximo a nacer. Cuando abrió la puerta, Rubén Jaramillo, elementos militares del ejército mexicano y de la policía judicial, acompañados del soplón Heriberto Espinosa, alias el pintor, entraron a la casa como una tromba, empezaron a golpearlos, mientras otros buscaban en los cajones, en las camas, en la alacena, tirando todo a su paso, hasta que dieron con los documentos agrarios en poder de Rubén Jaramillo, quien era jefe campesino morelense del estado de Morelos. En medio de gritos y a punta de golpes se los llevaron. La familia jamás regresó a su casa. Ese mismo día, 2 horas después del secuestro, fueron acribillados y rematados con un tiro en la cabeza. Sus cuerpos quedaron tendidos cerca de las ruinas arqueológicas de Xochicalco. Fue el entonces presidente Adolfo López Mateos quien dio la orden para ejecutar la operación Xochicalco. El pecado de Rubén Jaramillo fue, precisamente, luchar por los derechos e intereses de los campesinos de Morelos. Ese fue su pecado. Y es irónico que hablemos aquí del presidente López Mateos, que tuvo un buen recuerdo, una buena imagen por su gobierno, lo hemos hablado en otros videos, por la expropiación de la industria eléctrica, pero no dejaba de ser un partido unipersonal, un partido de Estado con represor, que no admitía la crítica, que no admitía las libertades y todos los rezagos que ya se estaban sintiendo, se habían venido sintiendo,
de pobreza en el campo y de falta de derechos, como ya lo habíamos visto también desde el movimiento del 68, que fue posterior a esto, pues, pero de todas maneras ya se venía viendo desde los ferrocarrileros en los años 50, había protestas, había demandas sociales de los obreros, de los campesinos, de los estudiantes, y ya se estaba empezando a gestar estos movimientos que buscaban disminuir la brecha entre ricos y pobres, hacer más justo este país, más democrático, más incluyente, y pues así les pagaba el PRI, así gobernaba el PRI. Y es bueno recordarlo, no hay que olvidarlo, porque ahora está a juicio todo esto, cuando ya tenemos un presidente que es todo lo contrario, un gobierno que es todo lo contrario, que es una cuarta transformación, y un ejército que por cierto actúa totalmente opuesto a lo que eran estos ejércitos ordenados por el poder político para reprimir, para asesinar a los propios mexicanos. ¿No? Así es la realidad, es cruel, pero debemos verla, debemos recordarla, no debemos olvidar estos pasajes de nuestra historia reciente para que no volvamos a cometer los mismos errores. Y bueno, espero que les haya gustado este asomo por la historia, esta noche, esta tarde literaria, y nos vemos en la próxima. Denle like si les gustó, suscríbanse al canal y denle click, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos, y nos vemos en el próximo. Muchas gracias, bye.